Nunca pensé que escribiría estas palabras. Nunca me imaginé que llegaría a ser testigo de lo que sucedió, mucho menos que terminaría con esto en mis manos, en mi mente y en mi alma. Conocí a Diego Ortega en la universidad. Éramos compañeros, aunque él siempre fue el más meticuloso. En su mundo no había lugar para lo irracional. Diego era de los que veían el pasado como un conjunto de piezas que, si se entendían correctamente, podían reconstruir lo que se había perdido. La historia para él no era un misterio, era un proyecto. Fue por eso que, cuando le ofrecieron restaurar la Casa Marín, una mansión costera abandonada desde hacía más de 40 años, no dudó ni un segundo. Se decía que la casa estaba maldita, que había sobrevivido a un incendio misterioso del que nadie hablaba, que la familia Marín había desaparecido sin dejar rastro. El pueblo entero tenía miedo de la casa, nadie se acercaba a ella. Pero Diego, como siempre, lo vio como una oportunidad. Es solo un edificio viejo, con historia, me dijo con confianza. Nunca imaginé que esas palabras serían las últimas que pronunciaría con esa seguridad. Llegó a la casa durante el otoño. El paisaje, aunque pintoresco, tenía una atmósfera extraña, casi surrealista. El sol moría entre las nubes bajas que se cernían sobre el mar. Diego se instaló en un pequeño pueblo cercano, y fue allí donde me llamó la primera vez. Algo no está bien, me dijo con la voz tensa. No sé cómo explicarlo. La casa tiene algo. Es como si me estuviera observando. Intenté restarle importancia, pero las semanas pasaron y su preocupación creció. Durante las primeras jornadas, Diego se dedicó a limpiar y restaurar las partes más visibles de la casa. Las paredes, los pisos de madera envejecida, las vigas que crujían con cada paso. No parecía haber nada anormal. Pero todo cambió cuando subió al ático. Ahí encontró algo que, en un principio, no formaba parte de los planes. Era un espejo. Era grande, de cuerpo entero, con un marco de madera oscura tallada con símbolos extraños. Diego me mandó una foto, pero algo en la imagen me inquietó. El espejo no parecía ser solo un objeto más, y él mismo me confesó que al observarlo había sentido una sensación extraña. Es como si el espejo me estuviera mirando, me dijo, su voz vacilante. Yo intenté restarle importancia, pero no pude quitarme la sensación de que algo estaba mal. Esa misma noche, me llamó de nuevo. Esta vez, su voz estaba temblorosa, casi inaudible. Le pregunté qué sucedía, y lo que me dijo me heló la sangre. Mi reflejo no se comporta igual. Se tarda en moverse, a veces no se mueve en absoluto. Esta mañana, sonrió. No podía creer lo que escuchaba. Diego Ortega, un hombre lógico, racional, un profesional de la restauración, estaba hablando de un reflejo que no se comportaba como debía. Algo no encajaba. Me dijo que iba a seguir trabajando en la casa y que no debía preocuparme, pero algo en su tono me decía que la situación era mucho más grave de lo que él quería admitir. Fue entonces cuando decidí ir a verlo. Llegué al pueblo, con la esperanza de encontrarlo tranquilo, concentrado en su trabajo. Pero al llegar a la casa, la atmósfera era densa, como si la propia casa exhalara una pesadez palpable. El aire estaba cargado, el viento del mar parecía empujar las paredes. Cuando subí al ático, el espejo estaba allí, en el centro de la habitación, con la tela negra que lo cubría. Lo retiré, y lo primero que noté fue la extraña luz que emanaba del cristal. No provenía de ninguna fuente visible, pero estaba allí, brillando suavemente. Fue entonces cuando vi a Diego, de espaldas e inmóvil, reflejado en el espejo. Pero algo no estaba bien. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos, como si algo más los hubiera ocupado. Su rostro, en el reflejo, estaba pálido, casi cadavérico. Estaba allí, pero no estaba allí. Intenté llamarlo, pero no respondía. Algo dentro de mí me dijo que algo mucho peor estaba sucediendo. Cuando me acerqué al espejo, vi que su reflejo no se limitaba a imitarlo. Sonrió, pero no era la sonrisa que yo conocía. Era una sonrisa vacía, inhumana, como si estuviera burlándose de mí.
Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Intenté salir de allí, pero de repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar, como si algo estuviera desmoronándose desde las entrañas de la casa. Me di la vuelta, y fue entonces cuando escuché la voz de Diego. «¿No debiste venir?», dijo, pero su voz ya no era suya. Era rasposa, distorsionada, como si viniera de otro lugar, de un abismo. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, la casa parecía diferente. El pasillo que antes conocía se alargó hasta perderse en la oscuridad. Las paredes parecían moverse. Intenté orientarme, pero ya no sabía qué dirección tomar. La casa, como si tuviera vida propia, me estaba atrapando. Los ecos de la voz de Diego se multiplicaban, resonando en cada rincón. En ese momento, comprendí la verdad. El espejo no era un simple objeto. ¿Era un umbral? Como decía la carta que encontré más tarde entre los escombros, un umbral hacia algo que no debía ser visto. Algo que no pertenecía a este mundo. El reflejo no solo era un reflejo. Era el otro lado. Y aquel que lo mirara demasiado tiempo, perdería su identidad y su alma. La carta decía: «Este espejo no es un objeto cualquiera. Es un portal donde refleja lo que no debe ser visto. Muestra lo que no existe, lo que no debería existir. Nos atrae porque reconoce lo que nos falta. Cuando lo mires por suficiente tiempo, la puerta se abrirá. Y lo que hay dentro cruzará hacia tu mundo». Lo que Diego había experimentado no era casual. Él había estado siendo absorbido por el reflejo, cada vez más, hasta que ya no era él, sino algo más. Algo que me observaba, me quería. Y esa misma cosa que lo había arrastrado a él, ahora me estaba buscando a mí. El día que volví a la casa con la policía, ya era demasiado tarde. El espejo estaba perfectamente limpio. Relucía como si hubiera sido pulido cada día, con esmero, pero cuando me acerqué a él, vi lo que todos vieron. En el espejo había una figura que se reflejaba de espaldas e inmóvil, con una sonrisa torcida, exactamente igual a la de Diego. Después de eso, la casa fue sellada. Nadie se atrevió a entrar. Nadie, excepto aquellos que sentían que algo los llamaba desde el otro lado. Algo que los había observado, que había cruzado. El espejo aún sigue allí esperando.